Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, bienvenidos a todos. Pues hoy, Mike, quisimos hacer un programa porque nos ha sucedido mucho, ¿no? Estos temas de cómo se involucra la justicia en programas, series, eh, Sí, sí, podcasts y sí. demás, y cómo en realidad es la justicia, ¿no? A partir de lo que vivimos todos los días en este tema, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo se va a llamar nuestro programa? Pues porque la justicia no es como la vemos en la televisión o en las películas, ¿no? Entonces, ahora sí, May, éntrale, por favor, al tema. Es un programa diferente que yo incluso les confieso, como que tenía mis dudas. Dije, Este programa no estoy muy convencida del tema", pero ya que lo platicábamos, sí, porque muchas personas sí piensan que la justicia es como en la televisión, ¿no? En la actualidad es muy común que la sociedad, como una forma de entretenimiento, use herramientas tecnológicas, por ejemplo, la televisión, los celulares o servicios de streaming por suscripción, que te permiten elegir ver películas, series, documentales y distintos contenidos en línea. Entonces, a través de cualquier dispositivo que tengas conectado a Internet, tú puedes ver lo que quieras. Entonces, algunos somos fans de, ¿no? de ciertas series, de algunos de intriga, otros de, ¿no? Ya hay series incluso que tienen muchos años que del FBI, que Ujú. tienen años, toda la vida y no se les agotan los temas, porque pues es mucho de lo que se ve en la vida real, pero no es que se resuelvan así como los vemos Ujú. en la tele, ¿no? La propia pedagogía, con el afán de ir encontrando recursos novedosos de aprendizaje y sumados a otras disciplinas, se han ido inclinando al uso de obras cinematográficas como herramientas de enseñanza. Sin embargo, pues estas obras se manipularon con la finalidad de en un corto tiempo se adentraran a una trama y un desenlace que fuera de forma digerible para el público. ¿Qué quiere decir? Que sí tiene algunas cosas mucho sentido, Como pero técnicas, dentro ¿no? van llevando una trama, ajá, pero dentro ya va una trama del amor o del hijo y la mamá, y que Ujú. entonces ya, ya no tiene como al 100% esa técnica, ¿no? Que se busca. Bueno, el cine cuenta historias y con ellas se ayuda a contextualizar conceptos abstractos y complejos con la finalidad de mostrarlos de una forma práctica, cotidiana, digerible. Y bueno, si tomamos como referencia al derecho, pero inclinándose como a una parte emocional que empatará con las emociones de los espectadores, pues va derribando la distancia entre la realidad y el objetivo científico de cualquier ciencia. Entonces, si bien la sociedad ha ido evolucionando, también el propio estudio de los fenómenos jurídicos, que finalmente son los eventos que resultan de una convivencia. El convivir nos lleva justo a estos fenómenos jurídicos, y el cine nos cuenta estas historias con la ayuda de efectos visuales y la misma ficción cinematográfica y elementos que profundizan en una trama a veces muy dramática, que brindan una pulsión narrativa, ¿no? Nos va dando este pulso de la narrativa. Entonces, el cine y el derecho ayudan a mostrar el contexto social, pero también las producciones audiovisuales para mantener el interés del espectador. A menudo, pues van acelerando estos procesos judiciales, simplifican pruebas y crean situaciones de alto dramatismo que no son típicas en la vida real, ¿no? Ujú. Ojalá fuera así de sencillo. Encontré una prueba, él es el culpable. No, Ajá. así no sucede, ¿no? Entonces, también no podemos negar que el morbo ha dado, pues, pie a insumos gráficos y audiovisuales que están relacionados con el hecho delictivo.
Es común ver programas que narran por qué las personas están en la cárcel, qué pasó con su familiar o cómo se ha aclarado el caso con pruebas obtenidas por una investigación ejemplar y haciendo uso de herramientas tecnológicas de última tecnología en las imágenes. Eh, pues aquí podemos ver que, pues sí, sí pues como en estos programas, en este programa en específico vamos a tratar de quitar estos mitos de todos estos contenidos y que podemos también comprobar que a veces se generan expectativas que no son reales, que muchas personas esperan que eso suceda en la investigación de un hecho delictivo y en ocasiones también dicen, bueno, es que yo vi que era como muy rápido y en la investigación, pues ya que te vas a hacer esta investigación exhaustiva, pues no necesariamente ocurre en esta misma, en estos mismos tiempos en la vida Ujú. real. Digo, ya iremos hablando a lo largo del programa de todas estas series, documentales, porque no sé, tú a lo mejor de relacionados con derecho ubiques algunos, pero bueno, sí traemos ahí uno que marcó mucho el de culpable, se me olvidó el nombre, Ah, de la que Suprema narran, Corte, ¿no? ¿no? El que va Ah, viendo no. cómo este chico, no, el que va viendo cómo este chico que realmente no fue culpable, pero se me olvidó Ah, el nombre presunto ahorita. culpable. Presunto culpable. Como que Ajá. también había un poco de morbo, ¿no? Por ver cómo estaban sucediendo las cosas y cómo se investiga. Este caso nos dio como también un golpe de realidad, ¿no? Que Ajá. no siempre es lo que parece. Ujú, Ajá. Y que al final, pues, tú y yo, ese documental tiene que ver ujú. más con el modelo tradicional, que fue el que dio pauta o para también Sí, sí, sostener, sí. porque son los mismos, pues digamos, personas que forman parte de sociedad civil, que fueron los mismos que también impulsaron la reforma en Ujú. el sistema acusatorio. Pero pues tal cual, ¿no? Es así como tú y yo que lo vivimos el modelo tradicional también, pues así como de, pues sí, sí pasa todo eso, ¿no? Todo lo que está Sí, en ese documental es lo que pasa, es la realidad, es ¿no? no- y lamentablemente dices, es normal, pues, ¿no? Ajá. Y muchas personas que sí no conocían o no habían visto como las tripas de estos procesos, sí les causó un impacto fuerte, ¿no? Ujú. Y sí vienen estos cambios, que muchas veces esta parte de el tener pues esta tecnología, estos dispositivos móviles, darles estos tintes cinematográficos, pues también tiene ciertos beneficios, ¿no? No todo es como falsa expectativa, pero también nos deja ver casos reales que son preocupantes. Sí, claro, porque ya si de pronto analizamos el tema de los juicios, ¿no? Pues sí, Ujú. en este tipo de espacios, pues de alguna manera se dramatizan un poco más, ¿no? Son a menudo, pues sí, ¿no? Parte de del cenit, ¿no? Del clímax de la historia, en donde, pues sí, queremos saber qué es lo que en realidad pasó y entonces desde esta mirada del juicio, pues de alguna manera pues de pronto nos puede llamar muchísimo la atención, pero pues sí no es tan espectacular cuando lo vivimos en un caso pues real, ¿no? Porque esto sí tiene que ver con procedimientos muy detallados, muy meticulosos, en algunos contextos tediosos, ¿no? Porque las audiencias a veces suelen ser muy largas. Sí se dan estos temas, por ejemplo, de pausar, pero no es algo como de pronto vemos insisto, en la televisión, sino que pues en esta cuestión de tantos protocolos que se deben de seguir, que a veces eso no es lo que vemos en la pantalla, ¿no? O sea, no es como que antes de la audiencia tú ya diste tus datos al secretario de sala, ¿no? Y ya tú en la audiencia solo refieres que ya lo dices, pero todas esas cositas, todas esas minucias, no es lo que vemos en la pantalla. Y sí, sin lugar a dudas, un juicio tiene un gran desgaste tanto emocional como económico, como social, ¿no? En un programa, pues veríamos que ya todas las personas están ahí sentadas, pero eso
tiene como consecuencia que hubo citatorios, que se mandó llamar a las personas o incluso a la propia víctima, ¿no? Pensando en la víctima. No sabemos todo lo que esa víctima hizo para poder llegar a esa hora, ese día en específico, a comparecer, ¿no? Entonces, pues evidentemente cuando lo vemos en la televisión, pues todos estos procedimientos se aceleran con el fin de que pues podamos tener una visión como generalizada del procedimiento, pero pues que sí tiene un contraste muy importante con la realidad, porque pues en un procedimiento como lo vemos en la televisión, pues en un juicio, si tú quieres, se avientan una media hora, ¿no? Si así fuera y ahí se resuelve todo, sí, pero para llegar a un juicio, aquí en la vida real, primero tuvimos que llevar a cabo una investigación, que esa investigación podría tardarse años incluso, para poder llevar el asunto ya a un órgano jurisdiccional o lo que sería un juez y que ahí tomara determinaciones, ¿no? Porque incluso lo decimos, hay diferentes procedimientos aún cuando estamos ya con un juez o un órgano jurisdiccional. Entonces, pues sí, eso cuando de pronto nos preguntan las víctimas, ¿no? Pero ¿por qué se tarda tanto? Bueno, pues es que hay que pasar por todas esas etapas. Sí, también hay un tema institucional que lo hemos estado vivenciando desde hace un par de añitos, en donde ahora la justicia es todavía muchísimo más lenta de lo que habitualmente era, ¿no? Pero pues sí, no se compara con lo que de pronto podríamos ver en las pantallas, ¿no? Pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa comercial para continuar con este tema? Sí, vamos y regresamos. Y mientras vamos haciendo memoria también de estas series, películas o documentales, que a lo mejor ahorita muchos están pensando también, ah, sí es cierto, esta está relacionada con derecho y me acuerdo que había un juicio, en fin, Ujú. mientras pensamos. Ujú. Pues bueno, recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Nos pueden escribir a través de las redes sociales o nos pueden hacer una llamadita pues a los números de cabina 55 35 08 47 61. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando de por qué la justicia no es como la vemos en la televisión o en las películas. Les estaba contando ahí un poquito en relación a los juicios, ¿no? De cómo los vemos en la televisión y cómo, al menos en la realidad, pues no es tanto, no se apega tanto a eso que vemos, ¿no? Pues sabemos también que cuando estamos viendo un tema en una serie, en una película, pues evidentemente todas estas cuestiones como la acusación, la defensa, la verdad, ¿no? El poder que puede estar en juego, pues sí también digo, de alguna manera nos acerca a todas y todos a este sentimiento de justicia que tenemos, ¿no? Ante alguna cuestión que no nos parece correcta y que lo hemos fijado en un tipo penal, bueno, pues llevar estos procesos a una autoridad y que tengamos no solamente un proceso correcto, sino una sentencia y se determine la culpabilidad, pues eso se relaciona mucho con estos deseos, ¿no? Pero pues también como lo referimos, a veces son tan técnicos este tipo de procedimientos que si no se siguen meticulosamente, pues sí puede haber una problemática en cuanto al debido proceso, que es lo que también hemos estado platicando. Pero no podemos pasar por alto que lo que vemos en la televisión es una ficción, ¿no? Y que en la justicia, pues estamos hablando de vidas reales, situaciones específicas que tienen que ver con muchísimos factores, ¿no? Esto que platicaba antes del corte de cómo el que una víctima llegue a un juzgado habla de que, y no lo estoy diciendo porque un imputado no, pero pensemos que es una persona privada de la libertad, pues solamente lo trasladan del centro de reclusión, pero la víctima en una justicia, pensemos en el Estado de México, donde el Estado de México es tan grande, pues ¿cómo le hacemos cuando la víctima vive en una orilla y tiene que ir al juzgado, ¿no?
más allá de, evidentemente está buscando justicia, ¿no? Pero sí, la justicia también cuesta, la justicia también duele, la justicia también tiene que pasar por varios procesos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esta representación de la justicia y en el cine, pues también se generan estas expectativas porque por lo general sí o sí siempre se resuelve, ¿no? Ya sea de una u otra forma, pero siempre se resuelve, siempre llegan los casos allá. En los temas, por ejemplo, de violencia de género, sabemos, por lo que hemos podido atender nosotros acá nosotras desde la organización, es que, pues no, difícilmente llegamos a juzgados, ¿no? Seguimos todavía en las etapas de investigación y eso habla de que no todos los casos de violencia de género se resuelven, porque si no hemos podido pasar al órgano jurisdiccional es que todavía no tenemos los elementos suficientes y eso tiene que ver con la parte de si estamos haciendo una investigación correcta, ¿no? Además, también sabes, otro de los puntos importantes que tendríamos que rescatar es que por lo general, cuando vemos estas cuestiones de series, todo está como muy apegado a la normativa o a las reglas de Estados Unidos, ¿no? Y entonces creemos que todos los procesos son así y no, la realidad es que tenemos un sistema diferente, sí estamos hablando de juicios orales, pero ni siquiera son como de alguna manera similares a lo que ocurre en Estados Unidos, porque acá pues vamos a ver los jurados populares, bueno, en Estados Unidos los jurados populares, los alegatos que suelen ser muy teatrales, de pronto el testigo que llega de último minuto o que de alguna manera también hay ciertas figuras que llegan de la nada, ¿no? Para esclarecer el hecho ahí en el juzgado y como que de pronto, no sé si te ha pasado, ¿no? Que has visto, ya casi es van a determinar la sentencia y en ese momento llega alguien, irrumpe y dice, yo tengo algo que hacer. Bueno, eso procedimentalmente ni siquiera sería posible porque hay reglitas para poder ofrecer las pruebas, ¿no? O simplemente hay procedimientos distintos en cada uno de los países que de pronto podríamos ver. Y como les digo, aunque pudiéramos decir, bueno, hay ciertas similitudes, en realidad son mínimas cuando ya confrontamos con el sistema jurídico, ¿no? Y de pronto también cuando vemos este tipo de series legales, ¿no? Me ha pasado que mi mamá es como muy fan de estas series y es como estos temas de, eso debería de pasar aquí, ¿no? Sí, pero en realidad es que pues estamos teniendo una ficción importada en donde es imposible la realización y uno de los puntos donde de pronto ahí lo relaciono mucho es con la cuestión de los jurados, ¿no? Sí, claro, pues que sea el jurado, sí, pero en el modelo anglosajón, en el modelo de Estados Unidos, los jurados son importantes porque además son ciudadanos, los mandan traer, es un compromiso social, ¿no? Un deber ciudadano a atender a este tipo de jurados y que de alguna manera ellos terminan dando un veredicto a partir de lo que escucharon durante todo el juicio. Sí, pero el problema incluso en Estados Unidos se han hecho estudios y demás, porque qué tanto de lo que tú vas a escuchar te va a mover el corazoncito, te va a mover el sentido de justicia, y entonces tal vez las pruebas que vas a valorar si fueras un experto, ¿no? En el derecho, pues podrías irte a la objetividad y demás. Pero cuando de pronto te estás involucrando con ciudadanos que a lo mejor estoy viendo un asunto que tiene que ver con una discriminación a razón de género, ¿no? Hacia estos colectivos de la diversidad sexual. Y si yo no tengo esta sensibilización en estos temas, pues por más que yo escuche, pues de Sí, no pronto voy a ser objetiva, ¿no? exactamente, ¿no? O estas cuestiones también del análisis de las percepciones que puedan tener las partes que van a analizar. O sea, va más allá de fijar solamente el posicionamiento, sino también pues se involucran todos estos temas jurídicos que al menos eso no lo vemos en las pantallas. Y diríamos, bueno, sí que tengamos jurados, ¿no? Sí, pero cuando tenemos un sistema de justicia tan complejo, un sistema de justicia que también está involucrado con temas de corrupción, porque no lo podemos negar, ¿no? ¿Qué tanto nos ayudaría un sistema de jurado en ese sentido, ¿no? Entonces, pues no todo funciona así. Ya nada más para cerrar este pedacito, a veces cuando veo ciertos programas con mi mamá o que mi mamá los está viendo, a veces hasta se violan derechos humanos en las propias series televisivas y lo peor, se justifica, ¿no? Cuando lo estás viendo es así, claro, ¿cómo no íbamos a tratar así a esta persona? No, pues porque también hay reglas, incluso reglas para tratar a las personas, ¿no?
¿O te ha pasado que también escucho personas que están viendo algún programa y dicen, no, o sea, yo ahí en Estados Unidos no haría eso, porque los policías sí me alcanzan, porque los policías sí llegan, porque ahí sí respetaría, ahí sí respetaría el tema de tránsito, pero aquí en México, un policía no me va a alcanzar, Ujú. difícilmente me van a perseguir, al de tránsito le puedo dar. O sea, sí también yo he llegado a ver películas o series donde hay comentarios que dan risa, ¿no? Pero yo sí, sí hasta siento feo, digo, híjole, sí es que en México es difícil que podamos tener esa, pues como que esa observancia a la ley, a los policías, a la figura, Ujú. y por eso es que tal vez idealizamos mucho ese esquema, por lo menos norteamericano, hablo de norteamericano porque Ujú. es el que más se ve como en estas series y que dices, no, pues los policías allá sí corren, sí llegan rápido, Ujú. ¿no? De entrada, ya deja todo el jurado. De Sí. entrada, un policía es lo que ahí se va viendo muy diferente. Ujú. Y también, pues, están estos casos donde aquí hay mucha apología del delito, ¿no? Que Ujú. también estas narcoseries, todo, que bueno, ya iremos hablando un poco al final. Ujú. Pero bueno, ¿a qué nos referimos también cuando estas series televisivas y diversos contenidos, todas las investigaciones delictivas están alineadas a un guión? Tienen como resultado la detención y el procesamiento de las personas, según toda esta labor de investigación que se han hecho de las pruebas, como de campo, como también de escritorio, ¿no? Por así Ujú. decirlo. Entonces, en la ficción también hay distintas autoridades que llevan a cabo estas acciones de investigación, donde los investigadores de campo, científicos y policías son los que, pues en mayor medida, figuran y resuelven en caso para que los fiscales defiendan lo que recabaron en la investigación. O sea, pareciera que cada quien hace su chamba Ujú. súper bien y aquí está, señor, para que determine, ¿no? Entonces, todas estas situaciones uno empieza a idealizar la justicia y la realidad en nuestro país es distinta, ¿no? Ya que pues quien realiza la investigación de campo es policía de investigación, pero ellos no pueden analizar evidencias, eso le corresponde únicamente ¿a quién? A los peritos. Entonces Ujú. ya ahí vamos como que teniendo engranajes distintos para que Ujú. pueda suceder este sistema. Los peritos en ocasiones, pues, no tienen insumos, que eso nos ha pasado muy seguido, Ujú. con los cuales puedan realizar sus labores, mucho menos tener laboratorios de tecnología avanzada. Y pues tanto policías de investigación como peritos a veces emiten informes y con ellos el Ministerio Público tiene que soportar el caso para poderlo llevar ante un juez. Entonces, el Ministerio Público es quien dirige la investigación y la presenta ante la siguiente autoridad. Ujú. Pero bueno, creo que ya estamos sobre los tiempos. Sí. Si quieres, vamos a un corte y regresamos para seguirles comentando cómo está la realidad jurídica en nuestro país. Súper, pues vamos a un pequeño corte comercial. Estamos en Reivindicando Derechos y justamente hoy estamos platicando, pues, cómo es que la justicia que vemos en la televisión, pues no necesariamente es la que vivimos en nuestra realidad o nuestra cotidianidad. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y pues pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales de CIMAC o en su caso pues hacer una llamada al número de cabina 55 35 08 47 61. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Acabamos de volver de una pequeña pausa comercial y May nos estaba contando de pronto cómo eran estas investigaciones y nos decía cómo en las series tenemos toda esta tecnología, ¿no? Y entonces los científicos tienen Sí, acá sí, sus sí. espacios. CSI, sí, sí voy a confesar que CSI sí es uno de los programas que me gustan, pero pues también sigue siendo una ficción porque es como bien común, ¿no? Sí, la muestra más pequeñita sirvió para hacer un estudio y de ahí sacaron el ADN o sea, todas esas cuestiones, temo decirles, radio escuchas, ¿no? Que no sucede. Mayra hablaba un poco de estas temáticas de las carencias que hay. Y para la cuestión científica, porque hay esa, al menos a mí en la experiencia, lo que he podido ver con víctimas, de sí considerar a veces estas técnicas que a veces que solemos ver en la televisión y que se asumen como que es que aquí sí o sí se da, ¿no? Porque pues si lo vemos en la tele sucede, pero la realidad sí dista mucho de lo que vemos en pantallas porque todas esas cuestiones tecnológicas no ocurren aquí en el país. Sí tenemos ciertos áreas periciales, pero más al norte que podríamos decir que están mucho más equipados. Uno de El INCIFO esos. me parece que sí, ¿no? ¿No te parece que el Sí, INCIFO? pero el INCIFO está solamente limitado a temas de Ok, ajá. medicina forense, ¿no? Sí, sí, sí. Y Ajá. acá, por ejemplo, Nuevo León fue de los que de alguna manera fue ahí trabajando más no solamente en profesionalizar a sus expertos, sino de alguna manera darle ciertas condiciones, ¿no? Pero de pronto que te pudiera yo decir la generalidad, ¿cuántas veces nos ha pasado pues ir a solicitar alguna diligencia y nos dicen, pues ni hojas hay, ¿no? Sí, no. O no No, no, podemos no, no, llevar no. tal o cual oficio porque pues la patrulla no tiene gasolina, ¿no? Sí. Entonces, ahora eso es ya nada más para lo más bajito que pudiéramos hablar, ¿no? Porque ya cuestiones técnicas, las bodegas de evidencia que vemos de pronto en las pantallas son temas que sí están en cajas y todo así perfectamente Ordenado, identificado, clasificado. ordenado, sí, Ujú, ajá, tú vas a ujú. buscar y ahí está, bueno, compañeras, compañeros, ¿no? Radio escuchas, tenemos carpetas de investigación de años donde los indicios siguen estando en la Siguen ahí. carpeta Ujú. cuando no Siguen en un deberían, sobre. ¿no? Ujú. Entonces, pues hablar de esta ficción que vemos en esos espacios, pues no, es completamente distinto a lo que tenemos acá, ¿no? Literal es Pero, una ficción. ajá, ajá, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. ¿cuál es la realidad jurídica que tenemos en nuestro país, May? Ay, fíjate que también hay algo que ahí quisiera comentar, porque he visto como no estoy hablando de una generalidad, pero a título personal he visto como una disminución en la calidad como que hubo un boom de escuelas que se Ajá, dedicaron a este tema de criminología, criminalística, como que fue un boom. Y entonces los resultados de la gente que salía de varias, no estoy diciendo que de todas, de algunas de estas escuelas, pues los resultados eran muy malos, ¿no? Los dictámenes que obteníamos era de, pero ¿quién hizo esto? ¿No? ujú, Porque me parece que también hubo tanto boom de estas escuelas que la calidad en tema educativo fue bajando y entonces también repercutió mucho en tener cosas de calidad, ¿no? Como dices, en la tele vemos a los científicos que se prepararon, y ujú, realmente aquí también podemos hablar por ese aspecto escolar, ¿no? Que ha dejado mucho que desear desde mi punto ujú. de vista, de algunas escuelas que incluso duran 3, 4 años y desaparecen. Ya Sí, cuando las buscas ya no existen. Pero bueno, en nuestro país la justicia pues es centralizada, lo que significa que existe, todos lo sabemos, ¿no? Este sistema federal y el ujú, estatal. El control de las decisiones clave, pues están concentradas en el poder central, que es el gobierno federal y en los órganos nacionales, ¿no? El ejemplo de esto es la existencia de la Policía Municipal, la Guardia Nacional, que antes era también federal, antes era Policía Federal, y esto trae como consecuencias diversas formas de actuación y ujú, confusión entre las funciones, ¿no? Es que el municipal, es que quien me puede parar es el estatal, no tú porque ujú, estoy en un carril. Bueno. Ahora bien, en México, como bien se conoce, existen
3 niveles de gobierno, los cuales tienen a sus cargos diversos temas en el ámbito federal, los temas nacionales como los delitos federales, la Constitución, el comercio, el narcotráfico, son temas prioritarios. Y en el nivel estatal se centran más temas como la justicia local, homicidios, robos, temas familiares y en general, pues estos temas de índole civil. Y por último, tenemos el nivel municipal. Y aquí hay funciones administrativas, jueces cívicos y podríamos decir que faltas menores. Pero bueno, también el municipal es donde está más de cerca, ¿no? Más a golpe de vista todo lo que sucede. Entonces, se tiene que explicar que el presupuesto que está asignado para la operación de estos niveles de gobierno es clave para poder comprender por qué hay tanta desigualdad en estos servicios públicos, incluida la impartición de justicia. Aquí en mayor parte el gobierno federal pues concentra la mayor cantidad del dinero recaudado y ellos son quienes van distribuyendo a los estados y municipios de conformidad pues al número de población, al nivel de pobreza, a necesidades sociales. Hay fórmulas que se utilizan para poder ir dando pues o dotando de presupuesto a estas localidades. Entonces, en los programas de contenidos policíacos, únicamente se ve a ese nivel de atención cuando hablan de que en la investigación entró el FBI, ¿no? Pero no tiene esta figura, la similitud de lo que estamos mencionando. O sea, todo lo que les acabo de explicar de estos 3 niveles, de cómo va el presupuesto, obviamente no lo vamos a ver pues en estas series, porque aquí hablamos que esta figura pues no tiene similitud, porque cuando vas al FBI, ¿a qué te puedes referir? A un nivel México, Si como que, acaso como el ¿no? federal, ¿no? Porque de pronto es como esta cuestión de que en estas series es, sí, yo estuve investigando en esta localidad, pero entonces llegó el FBI y entonces me quitó la investigación, pero parecería que es como que en cualquier caso, acá para que entre una autoridad federal, sí son puntos muy particulares. Si no, sigue conociendo la autoridad local y sí o sí, pues así se va a quedar, no hay forma de pronto para atenderlo, ¿no? Y casos que dices, ¿cómo no se pueden resolver? Un 43 de Ayotzinapa, ¿no? O sea, Ándale. dices, ¿cómo no puedes resolver? Porque no, pues es que fue el estatal, no, pero que fue el municipal, no, pero que la orden vino del federal, no. Entonces, de entrada ahí ya no podemos tener como esta ficción que se tiene en los programas de Estados Unidos, porque pues no, difícilmente vamos a poder tener un avance, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tú cuéntanos ahí con el sistema de justicia de nuestro país. Pues como bien lo has referido, ¿no? Tendríamos que tocar un tema específico de presupuestos, en donde pues aquí lo determina de acuerdo el Estado o la federación a partir de sus propias agendas políticas, ¿no? Pero pues no necesariamente van a dar respuesta a las necesidades de la población que está pues sufriendo las consecuencias de los hechos delictivos, ¿no? Entonces, pues sin lugar a dudas vamos a ver estas desigualdades entre estados, porque podemos tener un estado, no sé, pensando en temas de trata, ¿no? Es de sobra sabido que Tlaxcala es uno de los estados en donde pues se da estas temáticas y bueno, de ahí se va distribuyendo al resto de la República. Bueno, ¿qué tanto? Si sabes que ese es un fenómeno que ocurre en tu localidad, bueno, ¿qué tanto de ese presupuesto estás asignando? Y en la realidad es que cuando confrontas esta información, pues pues de pronto desilusionante, ¿no? Porque entonces en el discurso todo se ve bonito, todo se dice que se va a atender con todas las herramientas que el Estado tenga, cuando pues en realidad si empezamos con los dineros para que te puedas mover, pues difícilmente, ¿no? En estos temas también de infraestructura hay complicaciones, tenemos pues sí, hemos hablado de pronto también con las carencias que pudieran tener las áreas de servicios periciales en el entendido de cómo estos peritos, pues de alguna forma o desde la visión científica, nos pudieran decir qué es lo que ocurrió en ese hecho delictivo, pues no, todavía las cuestiones de tecnología no son reales, ¿no? Estas cuestiones que tan solo para los temitas
lo han recomendado, no lo han señalado, por ejemplo, de los policías como primer respondiente que tengan su camarita para que puedan estar grabando todo, ¿no? Y que eso sirve para muchísimas cosas, ¿no? No solamente para demostrar que sí hiciste lo que debías, sino también para demostrar que no hubo tortura. Un tema preventivo, ¿no? También Exacto, es tiene como que más ver. que correctivo. Ujú, Exacto. ujú. No, pues acá no, nunca en la vida, porque pues cómo, de dónde van a ¿Con qué? sacar esos dineros, ¿no? Entonces ahora imagínense, también hemos tenido por ahí en una fiscalía, ¿no? Aparatos que están descompuestos y que uno le pregunta a la fiscalía, bueno, ¿y por qué no los componen, no? Es Ujú. que no hay presupuesto. Ay, qué raro, porque justo para este tipo de casos tuviste una declaratoria de alerta de género y te pues pasaron una partida específica, ¿no? Como que qué pasó con esos dineros, ¿no? Sí, sí, sí. O Oye, a algo tan dónde se sencillo, fueron. un caso que tenemos donde las fotos y todo viene en un CD Ah, y la ándale. abogada así de, híjole, es que mi máquina no tiene para Ajá, CD, pero yo lo compré de mi dinero y ya lo traje y entonces, mm, algo tan básico, exactamente. ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces, bueno, pero ya deja de cuestiones como ya, como decíamos, ¿no? Hojas, bueno, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos en una fiscalía, estamos horas y nos dicen, ah, por cierto, no hay agua, ¿no? O Ah, fíjense sí, que sí, sí, llovió sí. y pues Ah, no, pues lo que te acaba de pasar en estas semanas, ¿no? Llovió y ¿qué creen? Que la agencia está ujú. completamente Sí. inundada, por lo tanto no Ujú. puede haber servicio, no hay electricidad, no hay sistema, no hay nada, ¿no? En- Entendemos su enojo, su querer avanzar en su caso, pero no se va a poder hasta dentro de un mes aproximadamente. Bueno, Exactamente, ¿no? Pues ujú, eso es lo que esperamos. tenemos en nuestro sistema de justicia. Por eso cuando revisamos, por ejemplo, el índice del Estado de Derecho de México, esto del 2023-2024, pues los estados que podríamos considerar con una mejor calificación en materia de justicia, pues tenemos a Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Yucatán y Sinaloa, mientras que aquellos que están, pues de pronto en una situación complicada es Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Ciudad de México y Guerrero. Esto en cuanto a los temas de corrupción, eficacia y justicia penal. Y pues les decía, basta que de pronto vayamos a alguna fiscalía o algún juzgado, ¿no? Para poder notar, y eso que en los juzgados es como que hay un poquito más de gestión, ¿no? Pero solamente con ir a checar un expediente en una fiscalía nos podemos dar cuenta de las cargas de trabajo. A veces ni siquiera tienen dónde guardar las carpetas, están en el piso. Les hemos ayudado incluso a buscar carpetas en bonches tirados en el piso para encontrar nuestra carpeta porque ya llevábamos 2 meses que no la encontraban. Dijimos, ya nosotros le ayudamos, ¿no? También los temas de las remuneraciones a los servidores públicos, tanto ministerios públicos como policías, personal de juzgado, que de alguna manera los de juzgado pudiéramos decir que están un poquito mejor pagados, pero pues eso también genera un impacto directo, ¿no? Y un ejemplo que de pronto pudiéramos dar es un policía estatal del Estado de México gana aproximadamente 17,000 pesos mensuales, mientras que un policía municipal en Netzahualcoyo gana 13,000 pesos mensuales. Esto pues a nivel nacional, el salario promedio de un policía pues es aproximadamente de 13,000 pesos mensuales y con una jornada laboral que puede superar las 60 horas semanales. Entonces, esto cuando lo vemos al menos desde la forma de otros sistemas jurídicos, ¿no? O de otra mirada internacional en cuanto a los salarios de los policías, en Estados Unidos estamos hablando de un promedio de 62,000, bueno, casi 106,000 pesos mensuales, ¿no? A los policías, solo a los policías. Entonces, bueno, esto es más que obvio que sí tenemos, no solamente es una cuestión de percepción, ¿no? De lo que estamos platicando aquí nosotras y lo que hemos visto, sino es un tema estructural, es un tema así de diferentes sistemas que tenemos en los países, pero sí habla de pues todavía carencias que tenemos a nivel de procuración y administración de justicia y pues por acá de pronto, ¿no? En México la justicia pues no depende solo de una persona ni de un solo edificio con columnas, las cuales pues ya se encuentran rotas o sobrecargadas, de pronto por ahí nos mencionan los expertos porque
pues sí, al final lo que vemos en esas pantallas se aleja mucho de la realidad y nos asombra, ¿no? El tema de, como platicábamos, ¿no? De esta cuestión de del presunto culpable, como pues nos hizo un close-up, ¿no? A la realidad de nuestro país, porque pues sí, eso pasa y pues les podríamos decir que hay muchas cosas que todavía se siguen manteniendo, aun cuando el sistema es distinto. Pero otra de las cosas, porque pues también por ahí tenemos unos temas que queremos rebotar, ¿no? Antes de que acabemos este programa, pero lo único que de pronto quería también mencionar es como no solamente este boom que tú mencionas de las escuelas, que también yo coincido en esto, me parece, y ahí es donde reforzábamos la parte del morbo, ¿no? Porque, pues seamos honestos, sí, desde una visión meramente autocrítica, ¿no? Sí, todas estas cuestiones que tienen que ver con hechos delictivos nos llaman la atención. Y es muy usual que ahora hay muchísimos memes, ¿no? Ahí en TikTok, en las redes sociales y demás, de, ay, sí, bueno, te quieres relajar y te pones a escuchar la narración del homicida que está contando la historia y demás, ¿no? Y eso te sirve para relajarse. Lo hacen como en tono de mofa, burla, ¿no? Pero qué tan, o sea, el éxito de estos programas es precisamente por la necesidad de tener esa información. Y no quiero juzgar evidentemente a aquellos que le dan voz a las víctimas, porque es ahí donde me quiero centrar. Aquellos donde le dan voz a las víctimas que nosotras hemos invitado a víctimas, porque en realidad si te pones a revisar dónde se concentran más o quiénes son los principales actores, por así decirlo, de ese tipo de insumos televisivos, ¿no? O de redes sociales y demás, tiene que ver con la mirada que tenemos hacia el agresor o lo que el agresor quiere decir. Pero en muchas ocasiones no volteamos a ver a la víctima, o sea, nos importa ay, sí, pobrecito, ¿no? Estaba deprimido, Está tiene un contexto de deprimido. No, violencia. claro que está ahí porque es inocente, porque ya una persona que tiene cierto renombre en la cuestión penitenciaria ya lo entrevistó y él dijo que no es culpable y entonces sí hay que creerle. Ajá, sí, pero ya le preguntaste a la víctima. O sea, ¿hiciste en alguna entrevista a la víctima? La víctima te habló de cómo esas pruebas fueron alteradas por ese agresor que dice que fue, que no es culpable, ¿no? Si hay un aparato de justicia que te tiene. No estoy diciendo que no, que todas las personas que están privadas de la libertad, todas son inocentes, ¿no? En un sistema de justicia pues irregular como el que tenemos, todo sería posible, ¿no? Pero de pronto que solamente nos enfoquemos a los agresores o como en algún momento sucedió de este programa que lanzó la Suprema Corte, que lo que decía era, no, sí, vamos a reivindicar a las víctimas. Lo único de lo que hablabas era del agresor, cómo una Sí, sí, institución, sí, ¿no? sí. Protectora solo le preocupa el agresor y las víctimas se quedan ahí a un lado, ¿no? Entonces, evidentemente eso tiene que ver por estas técnicas sí, de mercantilismo, de comercialización, de ver qué vende, pero a veces Ujú. esa línea, pues que ni siquiera creo que sea tan delgada, ¿no? Es como bien clarita de hacia dónde van los beneficios. Bueno, ¿qué tanto de eso de verdad está ayudando a esclarecer o hacer un entendimiento de la justicia? ¿O qué tanto le estás generando revictimizaciones, ¿no? A una persona que ya de por sí sufrió un hecho delictivo, que ya de por sí tiene que buscar el acceso a la justicia y luego que ve ahí su caso viendo cómo glorificamos al agresor y de pronto volteamos y decimos, claro, pues ella se lo buscó, ¿no? Por supuesto que le pasó eso porque pues de pronto como desde ahí cambiamos los lados donde queremos estar. Y eso también genera una percepción errada de lo que es el sistema de justicia, ¿no? Pero, pues bueno, eso lo quería pues poner sobre la mesa, ¿no? Ya estamos sobre los tiempecillos para irnos a nuestro Yo estoy último bien atenta corte. aquí también escuchándote así de, ya hasta quedó Claro, el sí. reloj. Ya. Sí, porque estoy pensando en los casos. De hecho, lo estás diciendo y lo Sí, estoy relacionando con los casos. Y sí, tienes razón. Obviamente estamos dándole visibilidad y viendo como pobrecito, ¿no?
Ajá, y ¿no? perdemos el contexto y perdemos el otro lado. Sí. Sí, y pobrecito cuando dices, ajá, ¿no? Pobrecito, dices lo que le pasó y no, y que todo el sistema de justicia está en tu contra. Y luego volteas a ver a lo que le hizo la víctima y tú dices, ¿de verdad? O sea, ¿por qué no volteamos a ver eso, no? Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa comercial para seguir platicando de este tema tan interesante. Recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. Bueno, estamos de regreso en nuestro programa. Hoy es un poco diferente el programa porque estamos hablando por qué la justicia no es como la vemos en la televisión o en las películas. Pero Ujú, hablamos de estas películas, series, pues principalmente, pues ahora sí que de Hollywood, ¿no? De ujú. este aspecto más de Estados Unidos, porque lo que platicábamos en México, difícilmente incluso tenemos programas que tengan este tipo de dramas o este tipo de, incluso de tecnologías, que se vea como todo este proceso legal y que llega al jurado y de investigación. Siento que en México en este aspecto tenemos un Bueno, poco, ¿sabes? o Teníamos cuál, el de justo. Chico malo, ¿no te acuerdas? Ah, sí, pero Era de policías. era de policías y Sí. y actualmente yo pues solo pienso en hay muchos de apología del delito, todo es Sí. como de narcos y entonces todos quieren ser el rey de Nesa y la reina del norte y del sur y del oeste, o sea, Ujú. ya ahora, y si te fijas, sí estas series cómo van permeando, porque si empiezas a escuchar mucha gente que empieza a tener como estas palabras o frases que se utilizan en esas series y que pues es lo que empieza como a permear en la sociedad respecto de crimen organizado, ¿no? Ujú. Tenemos más programas de crimen organizado y no tanto de cómo investigar el crimen organizado en México, ¿no? En específico. Y pues sí, estos documentales que se han sacado de cómo es, cómo se lleva un proceso en México, han sido también parteaguas para hacer cambios importantes y que estos documentales y estos programas o entrevistas, pues siempre vienen mucho de la organización de la sociedad civil, que son Ujú. quienes ponen el foco, ¿no? Quienes dicen, esto está mal, esto está mal. Me preocupa mucho ahora el tema de este cambio con la reforma judicial, los nuevos jueces, cómo va a ser, ¿no? Si teniendo como ya todo muy establecido y gente que sabía y que ahora con estos cambios, no sé, no sé qué esperar, no sé, desde luego no deseo que les vaya mal, pero es preocupante que no conozcan y que no sepan cómo llevar a cabo un proceso y que ahora afortunadamente tenemos esta posibilidad de poder ver los juicios, que si tú te fijas también en redes ya empiezan a circular todos estos videos de cómo se Ajá. llevan los procesos y dices, ay, Ay, sí, ¿no? qué pena, Antes, así de, oh. ajá, dices, ay, yo en lo personal nunca me postularía para un puesto así porque desde mi punto de vista sí es importante tener esta carrera o estos conocimientos técnicos ya de mucho tiempo y de formación. Pero bueno, eh, sí dista mucho la realidad de lo que es una película, una serie, pero más si lo comparamos a nivel de otro país. Bueno, iba a decir el que sea, pero no. Hacia el sur creo Sí. que traemos un poco más de ventaja que hacia el norte. Y pues bueno, no sé, ahorita estoy pensando en otro programa o en otra película que me haya llamado mucho la atención en ese aspecto. Hay una de un chico que se llama El Jurado número 2, me parece, de un chico que es parte del jurado y él es el que comete el delito que se está investigando. Y al final no dice que él fue quien realizó el delito Mm. porque pues también esta parte humana, ¿no? Como que no te permite a veces poder ser tan honesto cuando está en peligro tu libertad. Entonces, ¿hasta dónde este sistema de jurado es efectivo y hasta dónde el nuestro también es corrompible, ¿no? Todos son Ujú. corrompibles, me parece al final, pero
bueno, el idealizar la justicia es lo que no debemos de permitir. Debemos de ser realistas, empáticos también con las autoridades que tienen todo este tipo de carencias, pero también de alzar la voz, como es una forma de hacerlo en este programa, de decir, oigan, también debemos de tener acceso a una justicia pues básica, ¿no? Ya ni siquiera estamos pidiendo demasiado, estamos pidiendo un acceso básico a la justicia y que no queremos que sea como en las películas tampoco, pero sí tener lo básico indispensable, ¿no? Esta observancia de nuestros derechos fundamentales. Sí, porque por ejemplo, en esta cuestión que dices de idealizar, ¿no? O sea, idealizarla en el sentido del respeto hacia los derechos humanos, hacia el derecho de las víctimas, y no desde la forma errada que de pronto podríamos tener. Porque, sabes, ahorita se me vino también a la mente otros de los temas donde nos diferenciamos y que a veces ocurre mucho, ¿no? Esta cuestión que a veces vemos en estas series o en estos programas, películas y demás, de bueno, yo confieso esto, pero te voy a dar el tip de estas otras actos delictivos que ocurren para que cuando a mí ya me proceses, de alguna manera tenga ciertos beneficios, ¿no? Lo que conocemos como los testigos colaboradores. Eso sí lo tenemos, ¿no? En la figura jurídica de nuestro país sí lo tenemos, pero tampoco ocurre como lo vemos en la televisión, ¿no? ¿No? O sea, las propias figuras delictivas te van diciendo cuando sí tienes ciertos beneficios porque ayudaste a esclarecer otro hecho delictivo, pero incluso también está ligado a que no solamente es como, Mayra, entonces sí me vas a ayudar, sí, 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 yo te voy a ayudar, ¿no? Ok, bueno, cuando te mande a llamar a juicio, por favor, pues apóyame en hacer la narración, ¿no? Y que de pronto tú ya llegues y digas, no, pues si a mí ya me diste el beneficio, ¿no? Ya total, lo que pase después, no. Por ejemplo, aquí está ligado a que si tú vas a ser un testigo colaborador, el beneficio se te otorga hasta el momento en que tú hayas declarado y que tu declaración haya servido para la investigación. Entonces, no es como que en automático. Pero así, ¿sabes? Hay muchos otros ejemplos, como bien lo hemos estado platicando durante todo este programa, pero también otra de las cosas que me parece de relevancia y que al menos es lo que nosotros hacemos desde Humanismo y Legalidad es precisamente para el tema de frenar las expectativas pues muy altas que pudieran tener las víctimas a partir de este tipo de insumos, ¿no? Tecnológicos, digitales y demás, tiene que ver con la forma en cómo nosotros bajamos la información hacia las víctimas para decirle, ok, mire, yo le voy a explicar cómo es el proceso, ¿no? Y entonces eso lo hacemos con todas y cada una de nuestras víctimas, con independencia de si en qué etapa estamos y demás. Nosotros iniciamos dándoles como un pequeño cursito de inducción de, a ver, el proceso penal es este, y estas son las autoridades, y estos son los momentos para ofrecer tal o cual circunstancia. Y en la medida de que nosotras trabajamos con las víctimas y que sepan todo este caminito y que a veces puede ser que no en una sola sesión dijeron, bueno, tomé lo más indispensable, pero como es un poco técnico, pues me quedaron dudas, ¿no? No importa. Si a usted le quedaron dudas, véngase otra vez y otra vez lo volvemos a trabajar hasta que esto quede claro, porque también esa es una de las formas en que las víctimas, desde el lado de donde estamos nosotras colocadas, las víctimas van a saber cómo actuar dentro de sus procesos. O sea, si bien es cierto, a partir de la reforma del 2008, la reforma del 2011, en donde sea constitucionales, ¿no? Y que de alguna manera tienen que ver con el hecho delictivo, la del 2008 es sí o sí en ese sentido, pues evidentemente se habla de las obligaciones que tienen pues las autoridades, pero también los derechos que se tienen como víctimas y de esos derechos tenemos que estar súper empapados para de alguna manera cuando veamos un comportamiento indebido de la autoridad poderlo frenar y decir, ey, a ver, no. O de alguna manera si yo quiero ofrecer alguna prueba, esto ocurre mucho y no sé si coincidas conmigo en temas de desaparición, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente cuando no tienes una debida diligencia en la investigación, y no hay líneas claras, o a veces la desaparición es tan compleja que no hay líneas claras, pues evidentemente la familia escucha alguna información y para ellos es valiosa. Es verdad absoluta, pero es Ajá, verdad absoluta para ellos y exacto. no.
Y a lo mejor no, pero de pronto es cómo trabajamos esa información, cómo de alguna forma vamos dándole dirección, porque también lo que ha pasado es, me parece que es un clamor justo que en esa preocupación vayan y lo externen al Ministerio Público y que sea el Ministerio Público en la comparecencia o en el acuerdo que de repente se emita es por qué sí es procedente y por qué no. De hecho, esa es una obligación del Ministerio Público y de justificar. Pero de pronto a veces ni siquiera les toman las comparecencias, ¿no? Ay, eso no es importante. Bueno, ¿y cómo sabes que no es importante? Sí. ¿Por qué no lo incorporas a la investigación? Descártalo. No sé, cualquier cosa, pero de entrada les dices que no. Y eso genera más afectación porque es, Sí, ¿y qué más tal que sí era ansiedad. importante, ¿no? Y ustedes no lo quieren investigar. Entonces, sí hay una problemática también. Una de las cosas que sí podría yo ver en la generalidad es que difícilmente en esas series, en esos programas, vemos a las víctimas como en mayor medida y en ciertos contextos son ellas las que investigan, son ellas las que recaban información. Y eso tampoco lo vemos, ¿no? Tampoco vemos el peregrinar que implica, Ujú. pues en ocasiones ir a una diligencia, ¿no? A atender una cita, todo lo que se lleve de la mano y que pues de pronto ocurran estas cuestiones y no por responsabilizar a una institución, porque tiene que ver con muchas cuestiones, pero para el tema que platicábamos, ¿no? De, ok, ya hiciste una cita que te costó casi un mes llevarla o materializarla. Ujú. Total, ya organizaste a la víctima, ya se trasladó desde el lugar donde se tenía que trasladar, ya llegamos a tiempo con muchos trabajos y al final es, no va a haber nada, no No se hay va a sistema. atender, ¿no? Estamos bajo el agua. No, y que Ajá, también pobres, así, frustrados ellos también porque claro. pues, no avanzan, ¿no? No, no es que les dé gusto también que no haya sistema, porque tienen que Sí, estar ahí, tienen que cumplir. sí. Pero, pues bueno, no crean que todo es como en la tele, no crean que Ujú, todo es como en las series, mucho menos en las que estamos acostumbrados a ver. ujú. Eh, Nos falta mucho, pero pues también hay ciertos programas que nos pueden servir y nos dejan ver las realidades de nuestro país, las deficiencias y a lo mejor en muchos casos pues también nos sirven, ¿no? Esta de presunto culpable, pues entonces eh, nos puede servir o a algunas personas les pudo servir en su momento para llevar a cabo ciertas acciones, ¿no? Todo Ujú. sirve, todo suma, pero no creer que así es en la realidad. Sí, 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 y volvemos a lo mismo, no generar expectativas, Ujú. no porque no queramos que de pronto la justicia no llegue o este programa no está buscando eso, sino más bien acercarles a la realidad, ¿no? Lo que Ujú. sí de verdad ocurre y lo único que sí podemos recomendar porque la experiencia nos ha enseñado que eso ha sido útil, es que pues también ustedes si están involucrados en un procedimiento de esta naturaleza, que sus asesores jurídicos o sus representantes les expliquen qué es lo que va a pasar. Eso no es un tema como que no debería de ser o como un tema, ni siquiera quiero ponerlo así, o sea, no quiero decir que es como que la autoridad que los esté atendiendo, el asesor jurídico o el defensor, sea algo como de, ay, qué flojera, no lo quiero hacer. No, es parte de su labor. Hacer estas cuestiones es parte de su labor y es su derecho para estar informados, ya sean imputados, ya sean víctimas, es su derecho estar informados de lo que va a pasar y eso va, pues, frenar expectativas que no sean reales a partir de lo que vimos en un programa, sino apegarnos a lo que ocurre. Hay muchas cosas perfectibles, evidentemente, en nuestro país, pero pues bueno, una de las cosas también es acercarnos a esa información, pues para que no violenten nuestros derechos. Pero bueno, May, este programa espero que te haya yo convencido de por qué era Sí, importante este está bien. programa. Sí. Y pues bueno, no nos resta más. No sé si hay algo final que quieras mencionar. No, pues creo que ya a lo largo del programa dijimos prácticamente todo. Agradecer como siempre pues a la audiencia, pero pues que hoy también tocamos un tema diferente, lo cual es importante, Es no tan correcto. jurídico. Ujú. Pues bueno, ya saben, pues nos pueden escribir a través de las redes sociales de CIMAC si tienen duda en relación a este programa o quieren sugerirnos algún programa y también se pueden poner en contacto a través de los números de cabina 55 35 08 47 61. No nos queda más que despedirnos, nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Gracias. Bye.
Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.